Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me oyes? A ver si me oyes. Sí, sí, ya está. Ya está. Te Que había... estaba, tenía el micro apagado yo. Sí, es que lo he puesto para que la gente cuando entre lo tenga apagado, pero tú no. ¿Cómo estás? ¡Qué guapa! Es que... Pues ya, pues está. Vengo de hacer la clase de gimnasia con las embarazadas y preparando la sesión que tengo esta tarde de preparación al parto y por eso voy de uniforme. Sí, pero es que te queda súper bien, vas muy conjuntada. Hombre, es que Ya yo es elijo que mis colores. el violeta nos queda muy bien. Bueno, Violeta pues, siempre sienta bien. pues como somos muy puntuales, vamos a ser puntuales y vamos Es al verdad, lío. La gente irá es verdad. llegando que yo voy admitiendo, que he puesto sala de ¿Mm? espera y lo estoy grabando, ¿vale? Porque como había más dificultades. Y nada, si nos lo permite la wifi, todo irá Sí, sobre la Wii ruedas. por lo menos de momento no está dando problemas. Están dando más problemas en las redes sociales en sí, que están petadísimas. Sí, Como normal, estamos pues. sí. Pues bueno, para las que nos estéis ahí viendo, participando, que de momento solo está una persona, pero bueno, como luego se va a quedar, tengo el placer de tener hoy a Ascensión Gómez, que es matrona y es fisioterapeuta de suelo pélvico y es especialista en periné femenino. Y hoy te he invitado, ya lo sabes, Joe, pues a hablar de algo que es muy feo y que no solemos hablarlo. Es muy feo en primer lugar para las que lo sufrimos, que somos las mujeres cuando somos pacientes, cuando somos ingresadas o somos tratadas, atendidas en alguna instancia del sistema sanitario. Yo no sé si te atreves a hacer una pequeña definición de qué entendemos, tanto las profesionales como las activistas, por violencia sanitaria, violencia ginecológica, porque ya sabes que violencia es una palabra muy dramática, con mucha carga y que a lo mejor definiéndola empezamos un poco a hincarle el diente. Pues mira, nosotros en España como definición oficial no tenemos. Sí que hay algunos países que han legislado sobre todo la violencia obstétrica, que es como un poco más visible, ¿no? Más intensa, porque visible es a medida que vas dándote cuenta, como todos los tipos de violencia ejercidos desde este lugar, ¿no? Y se define como esa intervención sanitaria que va más, no solo que no esté basada en evidencia, que sería una mala praxis, sino que va más allá de lo que es necesario, pues a través de intervenciones no adecuadas o con lo que se conoce también como un encarnizamiento terapéutico en otros ámbitos, pero además en un contexto del hecho de que son mujeres y de que estamos hablando de sus procesos de salud sexual y reproductiva, con lo cual tiene una connotación mucho más acotada, ¿no? Porque podríamos hablar de violencia institucional a todos los niveles. En el sistema sanitario existe una jerarquía, por lo menos aquí en España, y yo creo que en la mayoría de los países del mundo, donde el sanitario es la figura de poder, ¿no? Y el paciente es como el obediente, el sumiso, de hecho se llama paciente, ¿no? De paciencia. O sea, solo la definición de la palabra ya nos sitúa en el contexto en el que se ha organizado esta jerarquización. Pero esta jerarquización, que está a todos los niveles, se da con mayor virulencia en el contexto de las mujeres, porque se suma esa jerarquización del poder como de sanitario a individuo, pero además en femenino. O sea, el hecho de que este tipo de pacientes son solo mujeres y que está relacionado con su salud sexual y reproductiva, con lo cual los prejuicios, la misoginia, la violencia que genera la desigualdad de género está mucho más acentuada. Y esto yo siempre, cuando le intento explicar a la gente, porque mucha gente claro, este término revoluciona, escuece mucho. Escuece porque cuando empiezas a darte cuenta, pasa con la violencia machista en todos los campos, cuando empiezas a darte cuenta de que es violento, también te empiezas a dar cuenta de que tú has ejercido esa violencia o la estás ejerciendo, muchas veces inconscientemente, pero la estás ejerciendo. Uh -huh. Ponerse la gafa violenta
que se te caen los mitos, incluido tú mismo, y esto duele mucho. Entonces hay una resistencia muy grande a utilizar este término, pero es que es violencia, es en el momento en que hay una desigualdad y un abuso de poder, es un acto violento. Sí, que la ¿Vale? No, violencia no es la bofetada, como siempre decimos en claro, violencia de género, la violencia, la bofetada es igual, el último punto, claro, pero han pero habido eso, ¿cómo muchas. hemos hablado? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo normalizamos ciertas cosas o ninguneamos el dolor de las mujeres, sobre todo en el sexo, en las consultas de vaginismo? Tú lo sabes también, o sea, es brutal la cantidad de disparates que se le puede decir a una mujer y no con ninguna intención de herirla probablemente, porque es totalmente inconsciente en muchos casos, en otros no, ¿eh? En otros es claramente Sí. inconsciente. Yo aquí, sabes que no me ando con chiquitas y que no justifico ningún tipo de violencia. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? Pero es verdad que la mayoría de la gente es muy inconsciente y cuando se lo hacen notar se quedan como, ¿qué estás diciendo, no? ¿Cómo hablamos a las mujeres en las consultas? Bueno, yo siempre recuerdo aquí también lo de las viñetas de la SEGO, ¿no? De cómo se burlaban de... Que es verdad que los sanitarios que estamos dentro del mundo este, pues tenemos que tener recursos de sentido del humor y que el sentido del humor, pues a veces puede ser muy, muy negro en ese aspecto, ¿no? Pero es verdad que con otro tipo de pacientes, con hombres prostastemizados, por ejemplo, no se haría. O no se haría de una manera tan pública. O sea, una cosa es que tú estés de broma en el bar tomándote una caña y otra cosa es que tú publiques en un boletín de una sociedad oficial de ginecólogos en España, en una entidad supuestamente científica, viñetas de este tipo. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Es que es El cómo tratamos totalmente el... legitimarlo, es que le estás dando pábulo, lo estás publicando para los socios profesionales, o sea, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia Española publicó unas viñetas, para las que no lo sepáis, en las cuales salían chistes de barra de bar chabacanos sobre procedimientos, aspectos de la vulva, actitudes de la mujer que estaba pariendo. Bueno, es una cosa innombrable, que es que además no os la voy a enseñar, yo lo tengo porque eso lo tenemos todas Yo lo enseño. archivado. Lo menciono, pero me Lo niego menciono, pero me a... niego a enseñarlo porque sería divulgar más esta violencia. Pero que Pero esa violencia empieza en el momento en que entras por la puerta y no te miran a la cara, no se presentan, no te dicen su nombre, no te dan una explicación sin mirarte, te dicen quítate las bragas, súbete ahí, abre las piernas, no, o sea, con ese tono, ¿no? Con esa, que estoy segura de que a un hombre en la consulta de urología no se le hace así, ni se le trata así. O sea, a un hombre tú no le metes un dedo por el culo para palparle una próstata si no le da un motivo y una explicación. Sin embargo, las mujeres es como, si vienes aquí ya tienes que exponerte a lo que sea, ¿no? Perdona, pero me tienes que dar una explicación, me tienes que dar, oye, a lo mejor, y si me quiero negar a este tipo de exploración, pues me tendrá que dar alternativas. Por ejemplo, ¿no? En otra, o cómo se refiere, mira, a mí me llegó una mujer, yo hablo mucho en primera persona y cuento muchos ejemplos porque para que no es algo teórico y abstracto. Yo estaba tratando a una mujer que, bueno, tuvo un parto, en fin, una circunstancia espeluznante, pero además le había quedado una incontinencia y unas lesiones que eran brutales, ¿vale? Vino a mi consulta porque me conocía, me llevaba yo tratándola a tiempo y tal, y aparece un día llorando amargamente porque había ido a la consulta de ginecología para valorar su suelo pélvico meses después de que yo la estuviera ya tratando, porque eso de perita, y me cuenta que estando ahí, que lo primero que se había sentido muy violenta por cómo le habían hablado, eran dos mujeres, la ginecóloga y la... Mira, Fran, que viene por aquí. Y la auxiliar. Pero la ginecóloga, así en modo jocoso, se refirió a ella, que es que venía a las consultas de las meonas. ¿Perdona? O sea, la pobre mujer, una mujer joven que tenía una incontinencia, que además lo estaba pasando fatal, ese concepto, esa forma de referirse a ella, ¿vienes a la consulta de las meonas? ¿Dónde, o sea, eso qué es? Definirme, que me lo pueda definir alguien si no es con la palabra violencia, porque es que
Sí, Es, estamos acostumbradas, igual nos vamos un poquito antes al tema de por qué es violencia, que tú lo has enfatizado, porque hay una desigualdad de poder. Estamos hablando de esto porque evidentemente no es lo mismo que, por ejemplo, por poner un ejemplo súper fácil, pero a ti te van a salir mil, pero para la gente que nos oiga, el hecho de que yo misma me pueda, por ejemplo, referir a mí misma como soy una meona porque tengo incontinencia, o que mi amiga o que alguien que no tenga una situación distinta, un estatus distinto justo dentro del sistema sanitario. En el momento que vamos a una consulta vamos porque tiene una situación de autoridad médica, de presunto conocimiento pues, más elevado sobre los procesos de mi cuerpo, y digo presunto porque a veces ya sabes que tampoco es tal, y que en ese momento la mujer que va como paciente pues le está atribuyendo una autoridad y una competencia sobre esos procesos de su cuerpo y sobre su salud. Entonces, si la persona que está en teoría a cargo de tu salud hace mofa de lo que te está ocurriendo como proceso patológico o proceso a tratar, desde luego es como no tiene, vamos, ninguna legitimidad. Y a eso nos referimos, que esas bromas no es lo mismo que yo me esté riendo de mí misma que se esté riendo, o sea, como el humor hacia arriba y el humor hacia abajo, ¿no? Y ese es el gran problema con la violencia ginecológica y que no entienden ginecólogos, alguna matrona, enfermería, o sea, que la ejercemos entre todas las profesionales de la salud, incluso estoy segura de que sexólogas también, o sea, es que yo lo pongo por delante, que en el momento que una se siente atacada y tal, es como hemos pinchado hueso, ¿no? Que todas nos hemos tenido en algún momento que mirar cómo nos relacionábamos con nuestras pacientes, clientes. Bueno, era por claro, explicarlo porque está llegando pero, gente nueva. efectivamente, pero como tú dices, o sea, el hecho de que yo vaya a tu consulta porque creo que tú me puedes ayudar, no te exime a ti de tu deber de tratarme con respeto, de pedirme permiso para hacer cualquier cosa sobre mi cuerpo, de que yo necesite más tiempo o menos tiempo para autorizarte a hacer esas cosas sobre mi cuerpo, porque no me estás tratando una mano ni un pie, me estás tratando mi vagina, mi vulva, que es una parte muy íntima de mí, que probablemente en muchos casos me pueda generar una dificultad para poder relajarme y ponerme en tus manos, como para que encima entres a mi cuerpo sin pedir permiso, sin esperar a que yo esté preparada, generándome un dolor que es innecesario, que solo con un poco de paciencia se puede evitar, y que además, si mi cuerpo reacciona y se resiste, todavía tengas en la desfachatez de echarme la culpa porque no me estoy relajando. O sea, eso es violencia ginecológica. Poner un espéculo es súper fácil y es muy agradable si lo hacen bien y con paciencia. Pero claro, ya asumimos que como es que ponerte el espéculo duele. No, ponerte el espéculo de mala manera o en un tiempo demasiado rápido o sin pedir permiso, entonces puede generar dolor. Y si tienes dolor y el espéculo te va a aumentar ese dolor, tendré que ser especialmente cuidadosa con eso y explicarte qué estoy haciendo, cómo no lo, qué puedo hacer, qué voy a hacer, si voy a mover, si voy a girar, para evitar que tu cuerpo reaccione de la manera que va a reaccionar de forma inconsciente y que es saludable. O sea, un cuerpo se defiende porque si no estaríamos muy mal. Pero claro, esa parte, ¿no? Como que se obvia. Que entres por la puerta y te diga, es que es así, o sea, en muchas consultas de ginecología y algunas matronas y algunas fisioterapeutas, o sea, que aquí no nos escapamos ninguno. El, entra y sin, ya te digo, es que sin mirarte la cara, ponte ahí, quítate la braga y ponte ahí. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué me vas a hacer? En la violencia obstétrica es especialmente sangrante. ¿Por qué? Porque hay más gente, por eso también es más, y es más tiempo, es mucho más. Cuando una mujer está de parto, que entren 3 personas a meterle los dedos en su vagina sin presentarse, sin decirles quiénes son, sin pedirle permiso, es violencia, es que no hay otra forma de definirlo. Es además saltarse la ley, porque la ley de autonomía del paciente dice muy claramente
que para todo acto médico o cualquier intervención de cualquier tipo, el paciente, la persona, te tiene que autorizar a hacerlo. Tú no puedes presuponer que te van a autorizar ni para ponerte una vía, ni para un tacto vaginal, ni para romperte una bolsa, hacerte una episiotomía. O sea, no, lo de la episiotomía ya es una cosa que clama al cielo. Es verdad que cuando hay que hacerla es una emergencia y hay que hacerla, pero dime cuánto se tarda en decir, tengo esta situación y necesitamos hacer esta intervención. ¿Me das tu consentimiento? Sí. Sí. No conozco a ninguna mujer que se vaya a negar si se lo pides y le explicas. Y si se niega, también habrá que tener, sería otro punto que tendríamos que tratar. Pero a nadie en ninguna otra situación se le trata de esa manera, especialmente con las mujeres y especialmente con la salud sexual y reproductiva. Es que es muy, muy, muy específico. Sin duda. Yo recuerdo con un ginecólogo que discutí una vez, bueno, a mí me han llamado capítulos como cuando estaba en el hospital, muchas veces, ¿no? Pero tuve un enfrentamiento porque yo informaba, yo estaba en la consulta de monitores haciendo pues los monitores a las mujeres al final del embarazo y tal, y cuando hacían entonces, luego a partir de aquí se cambiaron un poco las cosas, a veces estas cosas sirven para algo. Bueno, pues yo hacía los test de oxitocina, que es poner una vía, poner una medicación, provocar contracciones y tal. Pero claro, las mujeres venían a la consulta y nadie les había dicho nada. Entonces yo se lo explicaba. Esto tiene estas ventajas, estos inconvenientes, estas posibles complicaciones, ta. Y algunas se negaban. Y si se negaban, pues yo ponía, la mujer se ha negado a la prueba y pum. Pues el jefe de servicio, evidentemente, me llamó a capítulo que estaba yo diciéndole a las mujeres. Que quién era yo para informar a las mujeres. Digo, mira, yo soy matrona rasa, no tengo galones, ni categoría, ni nada según tu criterio, ¿no? Pero sí tengo detrás una ley que me dice que para poder hacer yo algo, la mujer me tiene que dar su permiso. Y si tú no le has informado, pues yo le tengo que informar de lo que yo le tengo que hacer, que yo le tengo que informar de la técnica. Y punto. Y me contestó, a ver si ahora vamos a tener que pedirle permiso hasta para hacer una exploración. Digo, hombre, por supuesto que sí. Digo, imagina, tú no entras si yo no te doy permiso. Eso tenlo clarísimo. Así me esté muriendo, como no esté con la conciencia perdida, no tiene ninguna otra justificación. Y se quedó, se formó una en el hospital, tremendo. A partir de ahí, o esto fue la gota del colmo del vaso, yo no sé, pero las pruebas de oxitocina dejaron de hacerse así, de esa manera, porque claro, como yo estaba ahí informando a la gente y revolucionando el patio, porque esa es otra, cuando las mujeres vienen informadas, entonces es que no es que vengan informadas, es que vienen a tocar las bolas a los demás, ¿no? Como sí. Vienen a cuestionar mi autoridad, porque aquí ya llegamos al punto ese, ¿me estás cuestionando mi autoridad? No, ¿te estás cuestionando tú la mía? ¿Es que no tengo autoridad sobre mi cuerpo? ¿Por qué tú tienes autoridad y yo no? Pero esto, ya te digo, en otro tipo de consultas no se ve. Porque los hombres, cuando se le hace lo de la exploración de próstata es que es lo más gráfico, ¿no? Para hacer una exploración de próstata hay que hacer un tacto rectal. Sí. Yo tengo, afortunadamente, a mi alrededor hombres que me cuentan cosas, pero además compañeros en urología, a ningún hombre se le hace una exploración recta, y menos 3 o 4 personas así sin avisar. O sea, se le hace cuando hay que hacerla, se le explica, se le deja que se lo piense, porque además, claro, es que tienen que ponerse en una postura muy violenta, porque hay que ponerse en cuadrupedia, y tumbarse boca arriba, separar las piernas y no ver quién viene hacia ti, ¿no es violento? ¿Por qué esa diferencia? Sí, y además el respeto y el acompañamiento que hay, por ejemplo, en urología, que yo lo conozco bien porque he hecho acompañamientos sanitarios a pruebas de sondaje uretral, ¿vale? Que claro que también. Y el respeto que hay cuando hay reacciones emocionales humanas por parte de los varones, ¿no? Y que si hay un desmayo, que si hay una angustia, que si hay un miedo que va a imposibilitar hacer la prueba, se les deja, o sea, incluso yo he visto en hospitales públicos, además hace mucho, antes de que se redecoraran las consultas, sofás, ¿no? Sillones, en plan, tómate tu tiempo, tu uretra es sagrada, nadie va a acceder a tu uretra, y si se te queda el pene del tamaño de una moneda,
del puro miedo que tienes, no pasa nada, nadie va a hacer ni media sonrisa y vas a tener a enfermera y uróloga a tu disposición. Todo, vamos, es que es la noche y el día con cualquiera de las experiencias que podemos tener de cualquier revisión pélvica normalita de una mujer sana, no ya cuando hay dolor, cuando hay patología, cuando hay una urgencia, cuando hay una crisis. Este permiso al entrar en las consultas, que parece que lo estamos otorgando a las profesionales sanitarias cuando entramos, en lugar de firmar o de que se nos sea explicado, este permiso, ¿tú crees que, bueno, de dónde viene, ¿no? Esta sensación de que tiene el profesional sanitario que ya tiene cancha libre, o sea, que es como un consentimiento que se ha dado desde el momento en que físicamente entras en la consulta, que tienes una citación con el especialista y desde ese momento parece que tú hubieras firmado un consentimiento implícito para cualquier cosa. ¿De dónde viene esto? Y ahora te doy paso a preguntas que hay gente que quiere hacer. Pues viene de esa sumisión, ¿no? De esa actitud sumisa en la que, porque además a las mujeres, concretamente en el ámbito sanitario, se las trata muy como niñas. Solo la forma de referir, mis mami, mis gordis, a mí eso me pone los pelos de punta. Cada vez que lo oigo con mis compañeras, a veces tengo cada enfrentamiento incluso con gente que quiero mucho, ¿no? Que digo, por favor, no la llames mami, no la llames... Es que le quitan la personalidad, ¿no? Es como darte, que viene también de cómo maltratamos a los niños y a las niñas, ¿no? La infancia tampoco son personas, ¿no? Parece que las únicas personas que tienen categoría de personas son ciertos adultos en ciertos entornos y en ciertos contextos. Pero las mujeres, los niños, las niñas, todo eso ya no cuentan como personas. A los niños y a las niñas pasa lo mismo, no se les pide permiso para hacerle las cosas. Y a las mujeres que se las trata así, el cariño, que no es que todo el mundo que te llame hola cariño, tal, pero yo qué sé, que yo no le hablo a una persona, sea hombre o sea mujer o sea niño, cariño, si no lo conozco de nada. Otra cosa es que tengamos una relación. Pero hola cielo, ¿cómo estás? ¿Cómo va esa barriguita? ¿Cómo tal? Venga, cariño, ponte ahí, quítate las braguitas, que normalmente son braguitas, sí, porque parece que es como más cookie, sí. y ponte ahí, ¿no? Entonces le metes el espéculo así sin avisar, y claro, reacciona, ay mujer, pues si sabe a lo que viene, ¿no? O es que todavía eres virgen, ya ahí ya empiezo a convulsionar, ¿no? Empiezo ya a tener espasmos musculares y todas esas cosas. Y el estado, mira, veo aquí y tal, en vez de referirse a la mujer y explicarle lo que le está pasando, en las ecografías, por ejemplo, es súper magnífico este detalle. Se ponen a explicar la ecografía a su ayudante, a su colega, quien esté, pero la mujer no puede ni ver la pantalla en muchos casos, y si pregunta algo es, ahora eso luego te lo explica tu médico, luego te lo pongo en el informe. ¿Perdona? Estás aquí dando cifras, hablando de cosas que además yo no entiendo, con lo cual me va a generar una angustia y una ansiedad que muy saludable no tiene que ser. Pero si encima te pregunto, todavía es que me respondes que luego te lo pongo en el informe. Respóndeme en este momento. No sé, toda esa forma de hablar, de ningunear a la persona, como si no estuviera, como si fuera un objeto más del mobiliario, eso también es violencia. Sin duda. Creo que Francisca, a ver, si quieres preguntar algo es que no consigo. Ahí. Conecta el micro, Fran. Ponte el micro. ¿Me oís ahora? Una pregunta, sí. Pues sí, yo quería saber, Ascensión, cómo tú llegaste a sensibilizarte, porque tú podrías haber sido una profesional como tantas otras, ¿no? Que incluso colaborase a someter a las mujeres, que se beneficiase de todos estos privilegios que tenéis, ¿no? De autoridad, de... ¿Cómo tú llegaste a pensar que esto no era normal y actuar de otra manera? Pues muy poco a poco y con mucho dolor propio. Primero porque todas pasamos por un lado y por otro, y yo como mujer también he pasado he tenido un aborto, he tenido un ingreso hospitalario y cómo me sentí, cómo me trataron.
Pero antes de esto, yo trabajé muchos años de enfermera en cuidados intensivos, que ahí también se ve, cuando estamos tratando con la muerte, también es un tema importante, ¿no? Y peliagudo. Y a mí me rechinaban las cosas, no entendía por qué, pero me rechinaban. La primera vez que yo vi un parto en vivo, yo era estudiante de enfermería, mi obsesión toda la vida había sido ser matrona, o sea, yo nací queriendo ser matrona, y cuando estaba allí, o sea, había cosas que me resultaban extrañas, pero no sabía ponerle nombre, o sea, no sabía por qué. Veía que cómo hablaban, y era una sensación de frialdad. De hecho, cuando empecé la residencia, después de 10 años intentando entrar en la residencia, empecé a ser matrona residente y al mes y medio quería abandonar, porque lo que veía era tan horroroso, tan que yo decía, ¿por qué? Y no entendía nada. A mí me salvó un poco la vida, ¿no? Pues gente que iba conociendo y que me metí en el Parto Nuestro, me metí en distintos foros de mujeres, y claro, cuando me iban contando esas, son como piezas que te van encajando, es que esto no es lo que yo quería, esto no es ser matrona, esto es ser... Yo tenía la sensación de estar en una fábrica de producción de carne, de pincha, corta, cose, pum, 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 pum. Y me costó un montón. Y mucho trabajo personal también, que yo estaba ahí, o sea, yo estaba ahí mucho tiempo y he hecho muchas episiotomías que no debía, y he tenido a las mujeres tumbadas boca arriba sin preguntar, pero bueno, te vas encontrando con gente. Conocí a Blanca Herrera, que ha sido mi ídolo matronil y ahora es una amiga del alma y la adoro. Pero claro, cuando empiezas a ver a otra gente hablando desde ese lugar, es cuando tú te empiezas a dar cuenta de cómo has hablado, de cómo has tratado todas estas cosas. Un segundito. Otra de las cosas que suelen suceder, bueno, insisto por si no habéis visto el chat, que las que estáis presentes podéis hacer preguntas o compartir alguna experiencia, no sé lo que queráis, ¿vale? Aparte del ninguneo del dolor, que es algo que hemos tratado en muchísimas ocasiones, que el ninguneo del dolor femenino es estructural, como parece mentira que la gente que nos tiene que cuidar profesionalmente, o sea, esté enculturada en negarlo. O sea, es como si tuvieras que probarlo siempre, o sea, es que es sistemático. Y además, y esto es como la revolución pendiente de cuidados. O sea, realmente a todos los niveles, cualquier tipo de dolor de un cuerpo leído como femenino. Directamente sospecha, directamente no te creo, o lo niego, lo minimizo, o sea, a todos los niveles, o sea, desde fibro a un vaginismo, a me acabo de torcer el tobillo en esta epidemia de COVID, ya, bueno, pues es que tu tobillo no es importante, o sea, es que me puedo esperar cualquier cosa. Pero fijaos que también, me alegro de que esté también Francisca, que es la persona que ha intervenido antes, que es abogada especializada en negligencias médicas, este tipo de cuestiones, como también se nos exige en este contexto tan violento sanitario, muchísimas veces tomar decisiones sobre salud en las cuales no hemos sido informadas, y se produce una situación específica en ginecología y en obstetricia que es en condiciones de extrema crisis, o sea, en lo que sería una situación sanitaria, ¿no? Para tu salud, digamos que a corazón abierto a ningún paciente se le exigiría tomar decisiones una vez que está parcialmente sedado o en una situación de crisis nerviosa, desangrándose, medio desmayada, tal. Se nos exige tomar decisiones cuando no podemos otorgar un consentimiento, digamos, realmente en las condiciones ideales. O sea, estoy pensando en las urgencias obstétricas, las urgencias ginecológicas, que muchas veces involucran hemorragias, pérdida de sangre, pérdida de conocimiento, enormes niveles de sufrimiento psíquico o de dolor, o todo junto. Y yo me he encontrado, y muchísimas compañeras y muchos testimonios, tener que tomar decisiones, por ejemplo, que te han puesto el gas para una sedación parcial y te están preguntando si te van a poder hacer otro procedimiento todavía más cruento, más doloroso todavía, o una cuarta exploración pélvica, cuando tú ya vas manifestando dolor y ya tienen claro, ¿no? Como
de qué manera, o sea, en qué cabeza cabe, y que esto tampoco lo visibilizamos, cómo puedes prestar un consentimiento de una manera adecuada, ¿no? Como en estas condiciones que son muy específicas de la práctica de unas Claro. urgencias ginecológicas, y la obstetricia es así, pero Pero fíjate la incongruencia, tenemos que la mayoría de los procesos no van a ser estas situaciones, la mayoría de los procesos van a permitir no solo la espera, sino a la toma de conciencia, el dar una información adecuada, y entonces no lo hacemos. Y cuando llegamos a una situación crítica, entonces pretendemos hacerlo. Y es imposible. O sea, la información se da antes. Cuando a una persona le van a operar de una cirugía cardíaca, no lo meten en el quirófano y después le explican. Le explican 1.500 millones de veces antes el proceso, las horas que va a estar en quirófano, el no sé cuánto, el no sé qué, y lo tiene que dejar todo arreglado antes de entrar. Pero a las mujeres, evidentemente si estás sangrando y estás desmayándote y tu vida está en peligro, las decisiones hay que tomarlas. De hecho, es la única situación en la que la ley contempla que sea el sanitario el que tome la decisión sin consultar. Precisamente esa es la única. Pero hay que estar en ese punto. Y todo el proceso de antes, ¿cuántas mujeres no van a urgencias por un sangrado vaginal que no le pone la vida en peligro, pero que tampoco es para no hacerle caso? Y no le dan ningún tipo de información de nada, ni le explican nada. Y es más, es que exagera, y para esto vienes, o sea, o te estás muriendo o eres una exagerada. Y el dolor es que, bueno, el dolor es que tiene muchos matices. Por un lado, se ningunea el dolor especialmente de las mujeres, porque como todas las mujeres, son cosas es psicológico, ¿vale? Con la etiqueta de es psicológico, ya no hemos liquidado prácticamente el 90% de los dolores de las mujeres. Que no es todos los dolores son psicológicos, porque si no hubiera psicología el dolor no existiría. Si no tuviéramos corteza cerebral no podríamos percibir el dolor y lo que seríamos es ameba o otro tipo de seres, pero personas no. Entonces, eso para empezar, y eso incluye a los hombres, tal cual. Pero el dolor de la mujer es psicológico, por no decir te lo estás inventando o eres una exagera. ¿Vale? Lo del él es muy exagerado está en la tónica, ¿no? de cada día. Entonces, claro, si ya partes de ese prejuicio, todo lo que te cuente lo vas a cuestionar o lo vas a minimizar. Y ahí están los estudios y los resultados. Sabes que para diagnosticar una endometriosis hay una media de 8 años de peregrinaje de consulta en consulta. Es una media que incluye cuánto porcentaje de casos de 20 años. Sí, efectivamente. O sea, la media significa que la que ha tenido suerte la pilla en un par de años y la mayoría van a ser en 15 o 20. Es que es muy, muy brutal. Y como ya partimos desde ahí, y además vivimos en una sociedad, que esa es la otra cara, donde el dolor es un objeto a eliminar, no nos paramos a cuestionar por qué nos duele o qué es lo que pasa, porque entonces ya tengo que mirar dentro y tengo que analizar y tengo que pararme. Lo que quiero es quitarlo. O bien te lo quito con fármacos o te lo quito ninguneándolo, haciendo como que no existe. Pero no me paro a analizar tu dolor, porque analizar tu dolor me implica hablar contigo, prestarte atención, dedicar más tiempo, pensar mucho más y además tratarte de igual a igual. Porque a mí lo que me incomoda como sanitario en este caso es que no pueda ayudarte a manejar tu dolor. Me hace sentirme incompetente y además acompañar el dolor es muy doloroso para uno, porque la empatía es lo que tiene, que también sientes las cosas y como yo no quiero sentir, porque además a mí me han enseñado en la escuela, esto a mí me lo enseñaron cuando me formé. Tienes que separar la distancia terapéutica para no implicarme en los procesos, pues cuanto más alejado y cuanto más aséptico y cuanto menos dolor, hay muchos trucos para separarte, ¿no? Uno es el ningunear la sensación del otro, de la otra persona, y otro que se hace mucho en ginecología y en obstetricia, que es no mirarle a los ojos. Entonces, por eso la gente está tumbada, tiene un montón de paños por delante, eso ya me despersonaliza a quien tengo delante. Ya no es una mujer a la que yo miro a los ojos y veo cómo reacciona, es una vulva. Es un trozo de carne que yo puedo manejar con más violencia o menos sin cuestionarme psicológicamente yo, ni mis principios, ni mis emociones. Entonces ahí hay muchas cosas que cambiar.
Sí. No sé si Francisca tenía otra pregunta. Bueno, yo quería comentar que en un caso que estoy ahora mismo, estoy preparando la demanda sobre el consentimiento, ¿no? ¿Cómo se da, en qué momentos? Lo que tú decías, Irene, es que no es pedir el consentimiento, no es que la mujer decida, es obtener una coartada para hacer lo que yo he decidido ya que voy a hacer. O sea, que es otra cosa, es como habéis explicado. Pues este caso que llevo, le piden, bueno, esta mujer había tenido una atonía uterina en el primer parto y cesárea, y en el segundo, a pesar de que ella ya lo había dicho, que su tía abuela había muerto de atonía uterina, que ella había tenido una atonía uterina y estaba aterrorizada con la idea de que le pusieran oxitocina, que le habían dicho que no lo iban a hacer, lo hicieron, le pusieron oxitocina, claro, sufrió una atonía uterina, como era de esperar, y según la llevan ya para el quirófano, y le dicen que firme una hoja de consentimiento para esterilizarla. ¿Vosotras creéis que eso es una verdaderamente pedir el consentimiento para algo hasta por mujer? Eso es una coartada para justificar todas las burradas que le habían hecho antes. Era ridículo pedir el consentimiento para, o sea, es decir, ¿me has pedido el consentimiento para lo que me ha conducido a esta situación? Además, ella ya había dicho por activa y por pasiva verbalmente que no quería que le hiciesen la ligadura de trompas, por activa y por pasiva. La histerectomía no venía al caso. Bueno, no había que haberla hecho porque había medidas conservadoras que tenían que haber utilizado, pero en fin, si hubiera sido el caso de que hubiera sido necesaria una histerectomía urgente, pues es que no, bueno, si puedes decir a la mujer, obviamente, pero que si no es lo que tú has dicho, Sonia, hay que actuar y se acabó, ¿no? Entonces ella, que se había negado a la oxitocina sintética y se había negado a la ligadura de trompas, camino del quirófano, le piden el consentimiento. Me parece una burla, ¿no? Una burla. Firmó la revocación. O sea, dijo, no, os lo he dicho, que no quiero, que quiero tener más hijos. Y después están tan convencidos de que habían conseguido su propósito que no se dan cuenta en el caso que esta mujer expresamente había afirmado que no quería la ligadura, que han cometido el error en el procedimiento decir que la mujer había consentido la ligadura. Pero es todo porque lo que tenemos en la cabeza, lo que las mujeres tienen que decir, no tienen que decir, que no vemos la realidad, no vemos a esa persona que hay detrás, sus decisiones no importan en absoluto. Luego, esto no es para nada el proceso de comunicación que es el consentimiento informado realmente. Es que es eso, es que no es un consentimiento, es una coacción en toda regla. Igual que se hace a la hora en un parto a todos los niveles. O sea, no puedes, con un embarazo, para hacer una inducción de parto, te dicen que si no, te sacan la carta del niño muerto, que le llamamos, ¿no? Si se muere, es responsabilidad tuya. Perdona, es que si me hace la inducción y se muere, también es responsabilidad mía. Eso va a empezar. Pero es que eso no es un consentimiento informado. Me tienes que decir las ventajas, los inconvenientes, las posibilidades y las opciones. Y entonces, con todo eso, yo decido si consiento o no consiento, o consiento con condiciones, o me lo tienes que volver a explicar. Pero no es, te digo lo que hay que hacer. Aquí en las consultas, sobre todo a nivel de ambulatorio, sobre todo se nota un montón, ¿no? Presupongo, te doy, toma, firma aquí. Sí. No, firma aquí, ¿qué es? Con la epidural, famoso. Yo cada vez que en una preparación al parto me pongo a hablar con las parejas de todo lo que lleva la epidural, se quedan, digo, oye, que todo esto lo que te estoy contando no es algo que yo esté sacando de la Biblia en pasta, que esto es lo que tú firmas en el consentimiento informado. Digo, pero claro, si te lo dan cuando estás en un momento de dolor, en un momento de desesperación, no te pones a leer, primero, porque no te pones a leer, que se lo den antes, que se lo puedan leer tranquilamente, que se lo puedan pensar, que oye, de decir siempre sí o no, hay tiempo, si es que estamos hablando de... Y si no hay tiempo porque es una urgencia vital y no tiene sentido estas cosas. Y qué paradójico, ¿no? Qué paradójico que se pida el consentimiento para la epidural, pero que si la mujer lo acepta, no se le reprocha en absoluto por las posibles consecuencias que esto tenga, pero cuando la mujer, por ejemplo, decide rechazar una intervención médica, ahí sí, ¿no? Ahí se le habla de vas a padecer todas las consecuencias, ¿no? Es algo del patriarcado que te habla desde arriba, desde la autoridad, la omnisciencia. Siempre cuando hago formaciones para sanitarias es como, ojo, es que habláis de las pacientes como si fueran un ente extraño que está ahí y que tú no formas parte, ¿no? Y como, a ver, primero compartimos cuerpo
compartimos alma, formamos parte de la humanidad, todos y todas, y todo el mundo va a caer enfermo, todo el mundo va a tener una leve incapacidad, discapacidad, nunca lo sabes, y aunque solo fuera por eso, ¿no? Que es un argumento como bastante torticero, pero que todas somos usuarias y también profesionales, estamos en los dos lados. Pero bueno, tú que lo has vivido realmente mucho más desde los dos lados como matrona, ¿qué estrategias podríamos recomendar a las mujeres que hayan tenido o no ya una experiencia o varias de violencia, la hayan conceptualizado o no, pero que digan, todo esto que me dicen, que están contando hoy, me resuena y qué podemos hacer? Porque claro, lo estamos pintando muy negro, es lo que suele decir la gente, ¿no? Sí, es lo que suelen decir, es que lo estás poniendo muy, muy, muy negro, muy tal, y bueno, es verdad que cuando hay situaciones que pueden ser muy, muy, muy violentas, pero ya te digo que la mayoría van a ser a nivel bastante inconsciente y esa violencia más sutil, que no es menos grave, sino que es más invisible, que es distinto, ¿no? Entonces hay una estrategia que funciona bastante bien, sobre todo las que tienen más capacidad. Yo, por ejemplo, soy muy guerrera y me cuesta mucho. Pero el poner de manifiesto la carencia, es decir, si no se presentan, preséntate tú. Si no te informan, pregunta. Si no te, ay, perdona, explícamelo otra vez, es que estoy nerviosa y tal. Hacerse un poco la tonta, ¿no? En ese sentido de no vengo a decirte lo que estás haciendo mal, pero como yo te lo estoy haciendo bien, te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Cuando estaba en el hospital, por ejemplo, eso se lo decía mucho a las parejas, y si yo estaba en la sala y entraba un ginecólogo, una ginecóloga o la limpieza, quien fuera, pero pasa mucho con los médicos, ¿no? Que tienen como más ese estatus. Y entraba y se ponía a hacer cosas y no decía nada, entonces yo le presentaba, oye, pues este es fulanito, esta es fulanita, ha venido a tal. Mira, esta es María, este es Pepe, este es no sé qué, esta es Pepa, quien sea, ¿no? Es como, voy a personalizarme. Hola, soy tal. Y me acerco. Ahora no nos damos la mano por lo de los bichos y estas cosas, pero, ¿sabes? Un poco el preguntar y el insistir, porque también es verdad que como sociedad estamos muy mal acostumbradas en general a no cuestionar a la autoridad y a no reivindicar lo que nos corresponde, que es un derecho. El derecho a la información es tuyo, ¿no? Es algo... Y no preguntamos y no nos damos cuenta a veces, o salimos por la puerta y decimos, mierda, tenía que haberle dicho esto o lo otro o tal. Bueno, pues a lo mejor en la siguiente lo puedes hacer. Y si has vivido una situación así, te has dado cuenta y te está recomiendo, pon una queja. Si no ponemos quejas por escrito, el sistema no va a cambiar nunca, porque todo funciona perfectamente si nadie dice lo contrario. Lo de la presunción de inocencia aquí va de lujo. O sea, el sistema da por supuesto que lo hace bien, a menos que alguien le diga que lo está haciendo mal. Y las quejas siempre, muchas mujeres me dicen, es que claro, luego me van a coger manía, luego tal. Vamos a ver, gente mala y gente buena hay en todas partes. Pero que sepáis que la mayoría, las quejas al servicio sanitario generalmente van a una auditoría externa, a un sistema aparte, y una queja es verdad que a lo mejor no hace nada, pero 100.000 sí. 100.000 ya hace que nos replanteemos las cosas. Pues totalmente, yo coincido totalmente porque a mis clientas y toda la gente que he asesorado siempre digo, pon la queja cuando tú emocionalmente, ¿vale? Dependiendo de los casos, emocionalmente, cómo estás, etcétera, etcétera. Pero también otra estrategia, la de ir acompañada, el chaperone, que además es una figura que nos asiste y no solo con la gente que tenga una diversidad funcional o que tenga necesidad, quiero decir, para ginecología puede haber ahí una persona. Si tú te sientes o si has tenido malas experiencias y esto supone, bueno, pues un tema de estrés postraumático, bueno, vamos a hacérnoslo fácil para nosotras, porque están, a fin de cuentas, cuidándonos a nosotras y nos tienen que cuidar y nos están sirviendo. Y coincido plenamente con todo lo que dices, de hacer esa estrategia que nos cuesta a determinados perfiles, pero yo también un poco por hablar de la experiencia propia, tiene que ver mucho con eso. En plan, no voy a ser lo asertiva que yo podría ser, me voy a hacer muchísimo la tonta rubia y en ese caso voy a preguntar todo y de hecho voy a dejar
que la ginecóloga termine de hacer todo su informe que va a tardar mucho, que no sabe qué hago ahí sentada, que piensa que es que me he pegado a la silla y entonces voy a sacar una lista estupenda con todas mis preguntas. Y entonces voy a empezar así, me voy a poner las gafas, sí, y esto de la vitamina D que usted me ha dicho, ¿de qué va? Y esto de no sé qué. Y cuando me ha explorado, no sé qué. Y no te mueves de la silla hasta que no te hayan respondido todas las preguntas. Y si tú no te atreves a hacer el show, tu acompañante lo puede hacer. También para las que a veces, pues eso, yo les digo, cuando van a hacerse una citología, por ejemplo, que cuando se suban, aunque ellas ya se suban a la camilla porque quieren hacerse su IT, que lo digan en voz alta, te autorizo a que me hagas una citología, ¿no? Es como, te pongo delante que soy yo la que te autorizo, porque a lo mejor la persona que está ahí en esa mecánica diaria, que inconsciente, cuando alguien se lo dice se da cuenta. O cuando pones porque muchas mujeres piensan también que poner una queja en el hospital es poner una denuncia, y no, son cosas distintas. Pero pon lo que te ha hecho, cómo te has sentido, si no necesitas tampoco dar, me he sentido mal con esta persona o con esta por esto, por esto, por esto. Y eso le va a llegar. Y a veces también en positivo, muchas veces las sugerencias o las felicitaciones escuecen más a algunos que las quejas, porque son siempre las mismas personas las que reciben las felicitaciones. Entonces queda como ese hueco ahí de yo por qué no, ¿no? Pues a lo mejor es para que te lo plantees. Totalmente de acuerdo. Y además hay una cosa importante que hay que romper, que es la impunidad. El hecho de que una persona comprenda que lo que está haciendo es un trabajo social para toda la sociedad, que no está en su pequeño reducto, su reino de taifa, sino que esa persona cuando salga va a observar esta persona y los jueces o los jefes de servicio o las direcciones de enfermería, los compañeros, es decir, la sociedad va a mirar, va a observar eso que esta persona ha hecho dentro del muro del paritorio, ¿no? Y va a ver que son muros de cristal transparentes. Esto hace que, bueno, pues que sea más difícil que la gente diga determinadas cosas o actúe de manera violenta, ¿no? Porque va a saber que va a ser observada. Solo por eso creo que las quejas son muy importantes. Yo creo que hay personas que no se dan cuenta de lo que han dicho. Lo dicen en el momento y no lo reflexionan, pero cuando lo ven escrito en un papel, que una persona les dice, mira, me dijiste esto, madre mía, eso tiene un poder tremendo, tremendo. Y mucho más de lo que parece, porque además todo resuena. Un hospital, un centro sanitario, lo que sea, es un microcosmos donde el cotilleo y todo se sabe, ¿no? Y todo. Entonces, que lleguen quejas o que lleguen felicitaciones o que lleguen simplemente, todo va a leer, no solo lo van a leer las personas, otra cosa es que ya entremos en cuestiones muy personales, ¿no? Pero cuando son así quejas o felicitaciones generales, se exponen incluso. Las felicitaciones, sobre todo, se saca copia y se pone en el tablón, ¿no? Y eso... Sí, además hay cierto trabajo que una tiene que hacer para sí misma. Yo le digo a las personas, por ejemplo, cuando deciden demandar, pero es igual, para una queja también es aplicable. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué efecto va a tener esto? Voy a conseguir algo. Digo, mira, lo peor que te puede pasar es que pasen los años y te arrepientas de no haber hecho nada, porque esa humillación que has sufrido te va a minar tu autoestima de por vida. Entonces piensa en ti, es decir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y los demás que se trabajen sus temas, ¿no? Sus responsabilidades, pero tú haz lo que debes hacer. Entonces, creo que eso, que el camino es lo importante. Y expresar una queja, lo que te ha ocurrido, yo creo que es valioso en sí mismo, independientemente del efecto en las organizaciones. Sí. Y a nivel social, o sea, el nombrarlo, porque estas cosas no solo no se nombran como queja por escrito, es que tampoco se nombran en tus amigas, en tu entorno, ese silencio te mata, ¿no? Te consume, porque llega un momento incluso que piensas que es todo imaginación tuya, o que al final te lo cree el mensaje de que eres una exagerada. Sí. Entonces, yo siempre animo a las mujeres a que escriban lo que les ha pasado. Que luego, si lo quieren presentar, mejor, porque creo que es importante que el sistema tenga referencias de lo que está pasando. Pero que es que solo el hecho de sentarse a escribirlo ya le va a ayudar a darse cuenta de muchas cosas. Y todos vamos aprendiendo, es que lo hemos pasado todas. Y es verdad que es muy duro, o sea, yo teniendo las cosas muy claras, a veces me doy cuenta cuando entro en una consulta de que me hago pequeñita. Te haces pequeñita y regresas a los 3 años y regresa toda la emocionalidad de las agresiones que has sufrido. O sea, eso también, que si las que estáis ahí escuchando,
como que sepáis eso, que mujeronas como, como John, que a todas nos pasa. Por eso digo, ir blindadas, ir preparadas, ir cuidadas y facilitaos la vida. Y si no estáis todavía preparadas para embarcaros en una queja o una denuncia, dependiendo de los casos, pero en cualquier caso acompañamiento y poder expresarlo. Me parece una súper herramienta lo que comentas también, de escribirlo y dejarlo ahí y decidir cuando sea el momento emocional, cuando tengas el apoyo del entorno, cuando te puedas un poco embarcar en esa otra historia, sobre todo con los puerperios y los pospartos, ¿no? Que has sido consciente. Además, nuestras historias son la base de toda esta revolución que hemos forjado del nacimiento. Siempre nos preguntaban, ¿pero hay estudios, hay estadísticas? Por supuesto, hay una brecha de datos, un sesgo de género en la obtención de datos sobre todo los procesos de salud de las mujeres. Nadie va a investigar ni está interesado en investigar. Ni siquiera cosas tan gordas como las muertes perinatales, no hablemos ya de incontinencias, de las lesiones que sufren las mujeres, de las agresiones que sufren. Entonces, a la respuesta esta, ¿no? De ¿tenéis datos de esto? Pues hay que decir, pues mira, datos, si te refieres a estudios, no, porque quien tiene el poder de hacerlo no está interesado. Pero tenemos un arma muy poderosa, que son los testimonios de las mujeres. Y ahí somos libres y dueñas. Y esos cientos y cientos de testimonios de españolas y de mujeres de todo el mundo es lo que ha hecho, por ejemplo, cosas tan valiosas como que la relatora especial de Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación sobre la mujer dé por válido y de, por supuesto, por absolutamente constatadas todas las vulneraciones de derechos humanos que puso en su informe sobre el maltrato hacia las mujeres en la atención obstétrica. Es decir, que el relato es poderosísimo. Sí, y sin duda, además, el relato de los dos lados, que al final son el mismo, como hablaba antes con John, que es todas las personas que acogemos todo el sufrimiento emocional y el sufrimiento psíquico que todo esto genera. Hay muchísimas psicólogas con todos esos testimonios y con todo eso que pueden realizar un peritaje y pueden realizar como atestiguar que eso era real. Bueno, la sospecha también estaba sobre vosotras, sobre las psicólogas, sobre todo las matronas que atienden luego estas, ¿no? las lesiones de las mujeres psíquicas o físicas. Pues de ser subjetiva, de no ser profesional. Cuando tú estás dando voz a las mujeres, cuando tú recoges el relato de una mujer, por ejemplo, que ha sufrido estrés postraumático, también vas a ser cuestionada como profesional. Terrible. La sospecha siempre está sobre nosotras por el hecho de ser igual mujeres. que con las psicólogas que hacen peritajes de abusos sexuales o de abusos en la infancia. Es tremendo. Yo para la gente que, como sabéis que esto lo estamos grabando y como para dar recursos, dejaré todos los contactos de John y del Centro de EVAME que están ahí súper presentes en redes, también de Francisca, tenéis libros. Este es uno como a la gente que le interese mucho. Hay muchos otros. Si queréis recomendar, John, tal, a nivel más, pues a lo mejor de testimonios o cosas como de una lectura más nivel usuaria, encantada. Es que no hay muchos publicados sobre el tema, porque ya te digo que es un tema que cuece, que cuesta y que publicó, ay Susana, ¿cómo se llama? No me acuerdo del apellido, que es partera guerrillera en Facebook, es muy cañera, es una matrona de Galicia y publicó un estudio que han hecho recogiendo testimonios de violencia obstétrica y ginecológica, sobre todo obstétrica, centrado de un montón de mujeres, y lo han publicado por un artículo, fue un proyecto de investigación. Y lo digo porque es un contexto muy España, que luego siempre, como casi todos los estudios que tenemos sobre violencia obstétrica o violencia ginecológica, son de Australia, por ejemplo, hay un montón de estudios, de países nórdicos, está como, esa gente como no son como nosotros, según algunos, ¿no? Esos tienen un genoma distinto o algo. Pero hay pocas cosas publicadas de España y esta chica lo publicó. Y además no hizo... ¿Cómo era el apellido? El estudio, es que no me acuerdo del apellido. Lo buscamos para luego el post después. Pero vamos, en Facebook se llama Partera Guerrillera, os lo digo ya, el nick que tiene es significativo. Yo puedo aportar yo ahí no os voy a dar la razón mucho porque, a ver, ahora lo llamamos violencia obstétrica, pero todos los comportamientos y conductas están descritos hace mucho tiempo y trabajados, es decir, no hay que confundir la etiqueta más moderna con lo que es el maltrato generalizado, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay muchos libros. Bueno, hay que hablar también del libro de Jesús Ricoe, ¿cómo se titulaba? Parto y feminismo.
Parto y feminismo. Sí, O el de las películas. sí. Cualquiera Bueno, pues de el los resto está dos. fenomenal. Pero Cualquiera de los por dos. ejemplo, yo creo que para ayudar a las mujeres realmente a saber qué ha ocurrido Analizarlo. aquí y protegerse, yo me remitiría a los grandes clásicos. La Revolución del Nacimiento de Isabel Fernández, Nacer por cesárea, cuestionado, o Parir, de Ivone Olza. Creo, por ejemplo, un libro esencial para comprender todo este mundo, pues, para mí es La Guía de la Mujer Consciente para un parto mejor, de Gensi Goer, que habla de quién es quién en el mundo de la obstetricia, por qué de la violencia estructural, por qué es estructural. Y luego ya, aparte del libro que ha recomendado Irene, expresamente sobre violencia obstétrica, yo recomendaría a quien quiera profundizar en esto, desde luego, leer el informe de la relatora de Naciones Unidas, Dubravka Simonovic, sobre maltrato en centros de salud de todo el mundo, ¿no? Que está muy bien descrito y desgranado. Y creo que esos libros creo que pueden ayudar, puede ser un buen Como hay comienzo mucha para gente que me profundizar en todo esto. escribe por el tema de endometriosis, también quería aportaros el de la Fundación de Endometriosis de México, que publicó Endometriosis Nuestras Voces, y que es una compilación de relatos. Y constituyen, bueno, pues eso, negro sobre el blanco, las infinitas violencias de años y años y años, y está bastante bien. Realmente, quiero decir, esto no lo leáis esto si estáis mal, si estáis pachuchas, si os estáis confrontando. Insisto que esto es como para, si queréis investigar más, si estáis como haciendo activismo, si sois profesionales sanitarias, si queréis saber de qué estamos hablando y no os lo habéis planteado, y si crees que lo has sufrido, pues igual con un acompañamiento, ¿eh? Yo en esto soy muy, muy cuidadosa, como a la hora de abrir la caja de Pandora. Os quiero dar las gracias. Perdonadme, se me había olvidado un gran clásico, creo que lo hemos leído todas, que es Nuestros cuerpos, nuestras vidas, Por del supuesto. colectivo de mujeres de Boston. Por supuesto, es que me estaba saliendo ese título, pero es que este se llama Endometriosis Nuestras Voces, porque es un poco replicando este modelo y realmente está muy bien y está accesible, es gratuito y está en la página de Endomadrid, y el de Nuestras Voces, Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas lo tenéis en la página de Obos, creo que es obos.org o algo así. Bueno, lo pondré cuando haga el post, os pongo todos los enlaces de los recursos que hay gratuitos. Que os quiero dar las gracias, que vamos un poco con la hora justa para que fuera una hora y no retrasar más a Chon ahí, que tiene después consulta. Muchísimas gracias, Francisca, también por participar. Que Gracias a ti, Irene. que le has dado mucho más valor a la conversación. Luego te mando mensajes, Fran, porque tengo pendiente mi entrevista contigo. Ay, sí, qué emoción. Y sin más, pues anunciar la siguiente charla sobre temas así de salud femenina de manera integrativa y con perspectiva de género, que va a ser el próximo viernes a las 9 de la mañana, tenía que ser a las 9, con la doctora Juanila Faja, que se va a ocupar de si es real el trastorno del disfurgo premenstrual y qué podemos hacer y cómo se trata, cómo se atiende y cómo se conceptualiza. Así que nada, muchas gracias, Chon. Una chuchón desde aquí hasta allá. Gracias, Francisca. Gracias a las que estabais hoy en real, así en tiempo en directo. Y nada, se colgará luego y demás. Nos despedimos. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adiós.